Bueno, ¿qué tal? Sigo grabando pequeños videos de las clases que sé que no puedo dar porque no quedan muchas fechas, pero que las clases que vamos dando sí son temas que van a final, ¿sí? De la materia. Bueno, la primera cosa porque me había quedado para ver eh, la niñez y los duelos y esas cosas porque el duelo en sí mismo es una de las pérdidas más importantes y ustedes como enfermeros trabajan permanentemente con la pérdida del otro. Pero los duelos a la infancia tienen algunas particularidades, ¿no? Que después van a tener sus repercusiones o sus consecuencias en la adultez. Para poder empezar con esto, primero algunas cuestiones básicas y rápidas, porque si no, no se entiende después cuando mande el video. No puedo hacer videos demasiado largos porque después para ponerlos en YouTube es como que se vuelve demasiado lento para convertirlos, digamos. El primer concepto que hay que recordar es el concepto de fantasma. El concepto de fantasma, digamos, en, en psicología, está relacionado con Freud con la traducción de la palabra fantasía. Lo que pasa es que la palabra fantasía traducida al francés se traduce como fantasma. Pero aclaremos algunas cosas. El fantasma de la concepción lacaniana de Lacan no es la misma concepción de fantasía de Freud. Para Freud, ¿qué era una fantasía? Era todo el conjunto de las cuestiones imaginarias en un niño, estamos hablando de los niños, o de los adultos, que fantaseamos y que imaginamos. En el niño en particular, una fantasía de la niñez es aquello que fantasean para comprender el mundo, específicamente en este caso una pérdida, pero que ya no juegan. O sea, pero le otorga un sentido de acuerdo a la edad que tengan. El fantasma para Lacan es otra cosa. Luego se transformó en el fantasma, que fue a rever, no es la fantasía de Freud para Lacan. Ambas cosas, cuando lo hablamos acá, sobre todo para los duelos, es el concepto lacaniano, no es tanto el concepto de Freud. ¿Qué es el concepto lacaniano? Bueno, para Lacan, el fantasma es una estructura inmóvil, ¿sí? Estática, que es como una defensa que uno tiene ante una situación de horror, una situación que no puede ser simbolizada, o sea, que no puede pasar al universo de la palabra. ¿Se acuerdan que en un momento yo dije que había tres cosas, tres registros lacanianos, así como hay estructuras para Freud, hay registros para Lacan, y él dice que hay un registro de lo imaginario, que es lo que uno se imagina, la fantasía además, donde estamos todos los neuróticos, ¿sí? La realidad, concretamente. Por eso yo siempre digo, estamos en Disneylandia. O sea, el cuentito que nos hacemos de la vida. Hay un registro imaginario, un registro simbólico, que es el universo del lenguaje. Es cuando yo le digo a las madres nos ingresas al lenguaje e imaginario siempre van juntos, porque la realidad para nosotros es una realidad hablada. Somos seres de lenguaje. ¿Sí? Si no fuéramos seres de lenguaje, seríamos bichos, animales. ¿Sí? Los animales no están en el universo del lenguaje. Y había un tercer registro que era lo real, pero lo real no es la realidad es lo imaginario con el lenguaje. Lo real, yo había dicho, es aquello que no puede ingresar al mundo del lenguaje, es el resto, es lo que quedó, es lo horroroso. En otros términos, hasta se puede decir lo sublime, porque algo increíblemente bello puede ser horroroso. Es aquello que no le podemos poner palabra. El ejemplo que siempre pongo es la muerte de un hijo no tiene palabra, no es nombrado. No hay en el lenguaje cotidiano una palabra que lo pueda nombrar por lo terrible que significa para nosotros como humanos y lo que significa desde la cultura. Pero en lo cotidiano de cada uno de nuestras vidas hay cosas que son horrorosas y no pueden ser nombradas, sin necesidad que sea esto, puede ser cualquier otra cosa. Todo eso de lo real horroroso tiene una defensa para que uno no acceda a eso, y esa defensa se llama fantasma de Lacan. ¿Sí? Es un fantasma. O sea, es algo que está ahí y que lo cubre, pero es estático e inmóvil. ¿Sí? El fantasma puede crecer, ¿sí? A lo largo del tiempo, pero es eso que uno construye desde su subjetividad, es del inconsciente, construye con la subjetividad y con lo que va viviendo en su momento para defenderse de lo horroroso.
es exactamente eso. O sea, el fantasma, de alguna manera, nos encubre esto. Bien, esa es la primera cuestión para entender cuando yo diga que tiene que ver el fantasma con esto. El fantasma es básico para entender la pérdida de los niños, ¿sí? Las pérdidas de los padres particularmente, o de un ser muy amado, por ejemplo, un abuelo y demás, pero particularmente con los padres. La primera cuestión a tener en cuenta es que hay diferentes tipos de pérdidas, ¿sí? Luego esto lo tenemos que poner en el contexto de la actualidad, porque estamos viviendo una actualidad muy particular y para eso vamos a tener que ir a rescatar, primero digo qué cosa es lo que pierde un niño, que perdimos todos, y luego vamos a ver esto en la actualidad, qué es lo que pasa en la actualidad con los padres, particularmente con la función madre. Pero primero veamos qué dos cosas pueden pasar. Las primeras son las pérdidas o los duelos, digamos que estamos hablando de duelo, de los duelos constitucionales, o los duelos esperables, los naturales, lo que van a pasar sí o sí, ¿sí? Uno tiene duelos permanentes, son esas pérdidas que se esperan que uno tenga, ¿sí? A medida que uno crece va perdiendo cosas, ¿sí? Si, no sé, un niño dejó de gatear para empezar a caminar, de alguna manera tiene una cuestión distinta en su relación y alguna pérdida. Por ejemplo, cuando el nene empezó a caminar, se espera que si empezó a caminar y puede tomar en un vaso, deje la mamadera, ¿sí? O sea, hay una pérdida, hay un duelo de eso. Los padres no lo viven así, pero el niño sí. ¿Sí? Lo que para un padre es lo esperable, no necesariamente es lo mismo para un hijo. ¿Sí? De hecho, sacarle la teta, por ejemplo, sacarle la mamadera a un chico, no es cosa fácil para el niño, a veces tampoco lo es para la madre, pero eso son pérdidas constitucionales, son pérdidas de la constitución, de la construcción de la subjetividad por la que todos vamos a pasar. ¿Sí? Por eso yo siempre digo que los humanos somos perdedores. Pero son cosas que se pueden sobrellevar y que están localizadas en un momento histórico. A cierta edad se espera esto, a cierta edad se espera lo otro. Es decir, y eso, todo el sistema de la subjetividad de nuestra vida, de nuestra realidad, está esperando ciertas cosas. O sea, si un niño está en la escuela, no sé, en segundo grado, en tercer grado, aunque sea en primer grado, uno espera que vaya a primer grado de la primaria y no lleve un chupete en la boca. ¿Sí? ¿Por qué esperamos? Pues todos esperamos eso, porque se supone que ya pasó por eso, ya hizo el duelo del chupete, digamos, es lo que uno espera, no es lo que sucede normalmente. Pongo este ejemplo porque es el clásico, pero digamos, no solamente lo espera la mamá y el papá, lo espera todo el contexto de alrededor, espera lo mismo. ¿Sí? Bueno, esos son los duelos constitucionales, algo para lo cual los niños suelen tener las herramientas. El problema son con los duelos accidentales, esos otros que pasan aparte de los duelos constitucionales. ¿Sí? Los duelos accidentales, la muerte del padre y de la madre, son los más profundos, digamos, ¿no? Y que arrasan la vida de un niño, la devastan de una manera muy particular. ¿Dónde está la diferencia de cómo arrasan esa vida de la edad del niño? No es lo mismo que un niño pierda al padre o a la madre, primero. Segundo, a qué edad lo pierde. Hay una gran diferencia entre la pérdida de la madre y del padre. Veamos la del padre, que generalmente es la que genera más devastación en los niños. ¿Qué herramientas tiene un niño, por ejemplo, de 4 años, por ejemplo, para poder tramitar, o sea, subjetivar la pérdida del padre, ¿sí? Para poder subjetivar eso hay que ver en qué etapa, entonces vamos de vueltas a esas etapas, que para eso las dije, las 3 etapas por las que pasamos cuando somos niños, etapa oral, anal y fálica, para saber de qué manera él va a poder tramitar el duelo, con qué recursos cuenta. Si un niño tiene, supongamos, 3 años, 2 años, y está ahí en esa etapa que todavía puede ser oral, si no ha pasado la etapa anal, supongamos, el fantasma que él va a construir
para darle sentido a la pérdida del padre, va a ser un fantasma oral. O sea, lo que le va a quedar a él y va a construir en función de esa pérdida, de esa muerte, va a ser un fantasma devorador, porque tiene que ver con lo oral. Si todo lo que puede ser devorado por otro, la muerte se le va a presentar de esta manera, ¿sí? Como algo que devora. Si estuviese en la etapa anal, que es la etapa del control, del retengo y expulso, ¿sí? En la etapa anal, el fantasma que va a proteger, o sea, recuerden que el fantasma es esa construcción desde la Lacan psíquica que permite de alguna manera tramitar algunas cosas, pero que a su vez encubre lo real que no puede ingresar al mundo de la palabra, ¿sí? Si está en la etapa anal, tendrá que ver con el control. Entonces, su vida en adulto va a pasar, la muerte, el registro devastador de esa pérdida va a pasar por lo que tengo, lo que pierdo y lo que quiero recuperar. Toda su vida va a pasar por ahí. No significa esto que siempre va a ser así. El fantasma crece con uno, ¿sí? Y si eso ha devastado tanto nuestra vida, uno puede hacer cosas, por ejemplo, análisis y trabajar a ese fantasma y conocerlo. Por eso yo siempre digo, a veces uno conoce su fantasma, no totalmente, conoce parte de su fantasma y puede trabajar con eso, ¿sí? Cuando algo se repite constantemente, termina siendo patológico, pero uno tiene que poder conocer parte de ese fantasma y eso uno lo hace en análisis. Pero el fantasma que ha construido un chico que está en la etapa anal va a tener que ver con este, lo que pierdo y lo que retengo, lo que tengo y lo que, si lo perdí, cómo lo vuelvo a tener de vuelta, cómo lo puedo sostener, cómo lo puedo controlar, que no se escape de mí, ¿sí? El gran controlador. ¿Por qué? Porque si es que está relacionado con esto, tiene que ver con la pérdida y en el momento en que él tuvo la gran pérdida, en este caso hablando de los padres, ¿no? Si lo perdió y estaba atravesando justo la etapa anal. No sería lo mismo si estuviese atravesando la etapa fálica, con lo cual la representación sería otra, ¿sí? Está más ligada a la etapa de la genitalidad y demás. Es decir, los fantasmas que nosotros vamos construyendo, que los niños construyen, son diferentes. De toda manera, todos pasan más o menos en la etapa fálica, es, supongamos, los 8 o 9 años, pero igual este fantasma fálico atraviesa casi todos los niños, no los niños muy chiquititos, pero un adolescente que pierde el padre en la adolescencia, este fantasma es básico, es clásico, digamos, uno lo ve, lo siente en el niño. Doy fe que yo he visto ese fantasma en uno de mis hijos en la pérdida de primer marido. No quiero ser autorreferente, pero se los digo porque se ve nítidamente. ¿Cuál es el fantasma fálico que tan terrible hace a la vida, sobre todo en la pérdida del padre? Es el fantasma de la vergüenza. O sea, ¿por qué lo fálico tiene que ver con la vergüenza? Porque lo fálico es lo que tengo y lo que no tengo. O sea, los hombres tienen pene, las mujeres no tienen. O sea, es la falta. Aún el hombre teniendo pene, le falta la otra contrapartida que será cómo me voy a complementar y completar con el otro. El fantasma fálico siempre es la representación de la falta. ¿Cómo lo vive el niño de 8, 9, 10 años adolescente? Como lo que yo no tengo y los demás tienen. En este caso sería el padre. ¿Sí? Yo no lo tengo porque se murió, ¿sí? En cambio los otros los tienen. Más allá del dolor y todo lo demás, lo que le genera a él es una vergüenza terrible. Por lo tanto, estos niños o adolescentes lo que van a hacer es encerrarse, no querer ir al colegio, no querer estar con los demás. ¿Por qué? Porque no quieren sentir que no tienen algo que los demás tienen y que él nunca más va a poder tener. Porque ese es el problema. Si uno no tiene algo de lo material, uno aspira que en algún momento se lo va a comprar. El problema es que cuando uno perdió al padre, no lo va a tener nunca más. Y eso les genera muchísima vergüenza. Con lo cual estos chicos, si están entre los 8, 9, 10 años, son adolescentes, abandonan el colegio, no quieren ir, tienen serios problemas y por ahí los padres o las madres, la madre que quedó o el resto de la familia, no pueden con esto. ¿Por qué? Porque el fantasma es el fantasma fálico, es el fantasma de la vergüenza. De todas maneras, algunos chicos, aún terminando las otras etapas, pasan por este fantasma fálico, en la pérdida del padre, ¿sí? Y con eso se puede trabajar.
básicamente porque si no se trabaja con esta sensación de que yo no tengo algo que los demás tienen, puede ser devastador en el psiquismo del adulto. ¿Sí? Entonces uno lo tiene que trabajar cuando son chicos, ¿sí? En particular con la pérdida del padre. La otra cuestión es lo que tiene que ver con la pérdida de la madre. ¿Por qué uno hace hincapié en la pérdida del padre? Porque la pérdida del padre no tiene sustitutos. Por más que haya un abuelo, un tío, no tiene sustituto. Básicamente porque la función del padre, entre otras, era la función de la ley. No la ley como autoridad, sino como aquella ley que le permitía frenar el deseo de la madre, recordar otra vez cuál era la función madre, cuál era la función padre. ¿Sí? Mientras las madres, por eso que pregunté el otro día en una de las comisiones, así como muy en forma autoritaria, le pregunté varias veces a quienes estaban exponiendo en un trabajo qué era la función madre. ¿Cuál es la función madre, digamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la madre? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el padre? Si las madres siempre se quieren comer a los hijos, simbólicamente hablando, ¿no? Espero. Y la función del padre es frenar el deseo de la madre para que no se los coma, o sea, que no se los quede para ella, para que ese chico pueda desear y ser un adulto normal, ¿sí? Que se desprenda de ese hijo. Esa es la función del padre, por eso el padre es tan importante, por eso no tiene sustituto, por eso la vergüenza en el fantasma fálico, ¿sí? Por el que van a pasar todos los chicos tarde o temprano. Los más chiquititos no, por eso un nene que tiene 3 años, 4 años y pierde a su papá, no va a decir no quiero ir al jardín porque tengo vergüenza, porque está en otra etapa, pero el que es más grande y está en el primario no va a querer ir, ¿sí? Y esto es todo un problema, porque no solamente no va a querer ir al colegio, no va a querer estar con los amigos, no va a querer estar, porque tiene vergüenza de mostrar que él no tiene lo que todos los demás tienen. Esa es una primera cuestión y es importante. La segunda es la pérdida de la madre. ¿Por qué la pérdida de la madre no genera lo mismo? Genera muchísimo dolor, ¿sí? La pérdida de la madre. Pero resulta que culturalmente y desde nuestra función, la función de las madres son siempre la función de cuidadora, de protección. Y porque alrededor de un niño que pierde la madre hay muchas figuras que la puedan sustituir. Cualquier mujer dentro de la familia puede ser una madre. No estoy diciendo con esto que se pueda suplantar a la madre, digo que las funciones cuidadoras de otras que cumplen función madre o que son mujeres, la van a poder llevar adelante. ¿Qué le va a pasar a un chico que pierde la madre pero no perdió el padre? Y que se vuelven suele pasar también con los que perdieron al padre, ¿no? Pero se vuelven, particularmente los que perdieron a la mamá, se vuelven, sobre todo si son chiquitos, muy independientes, increíblemente independientes. A tal punto que si son varios hermanos, lo que va a suceder es que se van a organizar muy rápidamente, alguien se va a encargar de todo, entre los hermanos, de cuidarse entre sí, son responsables, son como adultos, ¿sí? Y uno lo nota, ¿sí? Se les ve que hacen cosas de muchísima responsabilidad que uno esperaría de un adulto. Eso es bien visto por el resto de los familiares. Lástima que no es lo esperable, ¿sí? Porque son niños. Pero la pérdida de la madre genera esto. Genera que ellos tengan que volverse adultos casi de golpe. Y entonces lavan, cocinan, hacen las cosas, cuidan a los hermanos, se cuidan entre ellos, se cuidan a sí mismos, son responsables y todo lo demás. Por supuesto, todo esto a una edad que no corresponde, ¿en qué va a resultar? Tarde o temprano va a ser una crisis. Esa es la diferencia entre el duelo de un padre y el duelo de una madre. A grandes rasgos, ¿sí? Más allá de las situaciones, más allá del dolor y el sufrimiento que acompaña esto. Lo importante de ver es cómo y con qué herramientas y recursos el niño puede atravesar la muerte de un ser querido, ¿no? Padre, madre, abuelo, alguien muy amado. Por una cuestión en particular. Primero porque los padres no suelen hablar de la muerte con los niños. ¿Sí? No digo que uno se siente un día mirando la tele y digo, bueno, vamos a hablar de cómo nos morimos. No, porque no hace falta, los chicos preguntan, desde muy chiquititos.
Preguntan las dos cosas más temidas por los padres. Una sobre cómo venimos al mundo, la sexualidad, cómo venimos al mundo. Y otra, ¿cómo nos vamos de este mundo? Y no crea que solo preguntan cómo venimos de este mundo. ¿Cómo nos vamos de este mundo? Nos preguntas casi de cotidiano. Solo que los padres hacen oídos sordos a eso, básicamente porque lo que no pueden hacer es hablar de su propia muerte. Eso les genera a los adultos muchísima ambivalencia y entonces lo relegan y hablan de otra cosa, cambian de tema, no tienen todavía la madurez suficiente para aceptar la propia finitud. Por eso es que no pueden hablar de eso con los hijos. Pero los hijos ya captaron de muy chiquititos, ¿sí? A los 2 o 3 años ya captaron que este mundo no es Disneylandia, ¿sí? Que este mundo ya está rasgado, que este mundo está lleno de fracturas por todos lados. Y lo ven. La primera forma en que lo ven es cuando se les muere una mascota. Lo ven desde antes. Pero cuando se muere una mascota, ya se dan cuenta. Lo que para un adulto es una mascota y se puede reemplazar para otro, para el niño es la presencia de que este mundo no es perfecto. Y eso genera una terrible angustia. Es, digo, ¿y los padres qué hacen con todo esto? Encubren y les quieren mostrar todavía Disneylandia, ¿sí? Quieren que todo cierre, pero el chico ya se avivó que no cierra. A los 2 o 3 años ya sabe que no cierra, que este mundo no cierra, que tiene fracturas por todos lados, que las cosas se pierden, que somos seres temporales. Lo que es bueno, que mientras él va construyendo ese fantasma, más allá de las pérdidas de los padres, si no lo hubiesen perdido, que los padres acompañen la construcción de esto de la menor, con la menor discrepancias con la realidad. O sea, no venderle a los chicos que el mundo va a cerrar maravillosamente bien cuando ellos saben que no es cierto, ¿sí? Porque ya lo han comprobado. O sea, la falta, ¿sí? La falta, lo que se dice en psicología, la castración es la pérdida. Cuando uno dice, si esta persona nunca fue castrada es porque nunca perdió, nunca le dijeron que iba a perder, ¿sí? Pero los chicos lo saben. Entonces, los adultos, cuando los niños nos preguntan cómo venimos, también nos están preguntando cómo nos vamos. Y eso, de acuerdo a la edad que tengan, puede ser de alguna manera tramitado en la familia. Porque el mundo no es todo rosa, el mundo no es todo amor, el mundo no es una maravilla. Y los niños lo saben, a veces mucho mejor que los adultos, ¿sí? Por eso que digo yo siempre en clase, no estamos en Disneylandia, no crean que los chicos creen que sí, porque ese es un error de los padres. La otra cuestión, para no llevar a hablar las etapas del duelo y demás, que todos ustedes la conocen por la disciplina, es hablar de una cuestión en particular actual, con lo cual el duelo en la actualidad, sobre todo en los niños, más allá de los duelos constitucionales, que son los naturales, los que se esperan que sucedan, aparte de los duelos accidentales que pasan y bastante seguido, si la muerte de alguno de los padres, es lo que sucede en la actualidad con los padres en relación con los hijos. Sí, vivimos en una sociedad que yo lo dije la otra vez, terriblemente incestuosa. Yo dije que el acceso a la cultura era la prohibición del incesto. Pero también les dije que siempre queremos reproducir aquello que es prohibido, se los digo todo el tiempo. ¿Sí? Aquellas cosas que están más prohibidas en nosotros son las cosas básicas. Queremos el incesto, queremos explotar a los demás sexualmente, queremos explotarlos económicamente y reducir a la gente a la esclavitud. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos una represión. Sin embargo, la sociedad actual es muy incestuosa, mucho más que hace mucho tiempo atrás. ¿A qué me refiero con esto? Las madres, los padres, están como sobreprotegiendo en exceso a los niños. Yo no estoy diciendo que esta no sea una sociedad un tanto más peligrosa, ¿sí? Pero uno vive en una sociedad en la que se va adaptando, o sea, no tenemos un niño hoy que vive como en el siglo XIII. No, estamos acá, el niño nació en esta época. Lo que sucede es que en esa sobreprotección, o sea, llevo al niño a natación, pero lo acompaño hasta allá, lo espero afuera. Llevo al niño hasta acá, lo acompaño hasta... No estamos hablando de un chico de 3 años, ¿no? O un poquito más grande. Sí, va hasta, lo acompaño hasta allá, llevo hasta acá, lo llevo hasta acá, pero yo lo acompaño y lo llevo acá y allá. No estoy diciendo que lo dejen en manos de cualquiera. Estoy diciendo que hay un sobrecuidado sobre el otro que en realidad lo que está haciendo es impedir lo propio del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que
se cubre tanto y se sobreprotege a tanto, lo que está por debajo de eso es que los padres y las madres en particular no están pudiendo soportar el rechazo del niño. Y el niño las tiene que rechazar. Porque en la medida que rechazan algo de la madre, la tienen que rechazar como madre. Estamos hablando de niños chiquitos, ¿eh? No estamos hablando de cuando somos adultos. Cuando son chicos, en la medida que las pueden rechazar, pueden tener algo de lo propio, pueden recuperar el espacio para lo propio. ¿Cómo pueden tener algo propio si las madres están todo el tiempo encima? La pregunta es, ¿por qué razón las madres están en y los padres en esta situación? ¿Por qué este cuidado excesivo? ¿Sí? Porque cuidar es muy bueno, pero el cuidado excesivo no es tan bueno. Y la primera pregunta que los padres deberían hacerse, y está en directa relación con los duelos y las pérdidas, es ¿en qué no confían? ¿No confían en sus niños? ¿Sí? Porque esa sería la primera pregunta. La segunda, y que está por debajo, es que no confían en la transmisión de las cosas que le dijeron a ese niño. No confían en ellos mismos, por eso es que no confían en sus niños. Pero en la medida en que no confían en sus niños, no le permiten al niño ser quienes desean ser. Si hay una sociedad, por eso digo que es una sociedad, como dicen la mayoría, muy incestuosa, en donde el chico y los padres todo el tiempo pegoteados. Entonces, en ese pegote, el niño no puede ser. Luego no quejarse de lo que va a suceder cuando sean más grandes. ¿Sí? Esto trae, porque me acuerdo todo el tiempo y porque lo habíamos visto con Freud cuando yo les conté que Freud un día estaba cuidando a su nieto, y aparte lo pueden encontrar en Google, ponen Fordyce y aparece la historia. Él estaba cuidando a su nieto y su nieto estaba en la cuna y tenía un carretel con un hilo. Y la madre se había ido, y le habían explicado que la madre se había ido. Creo que esto mismo, pero en otra función lo expliqué con otro ejemplo con Winnicott. Pero este era de Freud, por eso se llama Forda. Entonces, Forda es que tira y recoge. ¿El niño qué hacía? Él lo estaba mirando y cuando lo cuidaba, el chico tiraba el carretel, ¿sí? Y después lo tiraba lejos y decía como que se iba. Y después tiraba del carretel, es la palabra forda es que va y viene, significa, ¿no? Y tiraba del carretel, lo enroscaba de vuelta y lo tenía de vuelta y eso le generaba mucha gracia, ¿no? Ahí es donde Freud habla de lo que se llama el forda. ¿Qué significa el forda? Que el otro se vaya, en este caso la madre, que se vaya lejos, y eso le produce júbilo, porque en la medida que se aleje, que no se haga necesaria, ser madre es empezar a dejar de ser necesaria, él puede ser él. Entonces el forda es alejate si querés volver, pero déjame a mí ser quien soy. Es eso lo que el niño en la cuna estaba haciendo y que vio Freud. Y a eso le llama el famoso forda y se usa mucho cuando se habla de los chicos y demás. El ejemplo que yo había puesto con Winnicott, creo que fue el de la madre que se iba, y al revés, que no le avisaba al chico que se iba, entonces el chico con un hilo ataba las sillas y demás. Pero bueno, irse y volver, digamos, es lo que el niño espera que hagan. Y en ese ir y volver, cada vez más extenso en el tiempo y en las emociones, es necesario. ¿Sí? Es necesario porque es necesario que el niño sea autónomo. Es necesario que sea él mismo. Y si las madres están controlando todo el tiempo la vida del niño, el otro no va a poder desear. Así de fácil. Bueno, ¿había alguna otra cosa más? Eh, bueno, sí. Bueno, lo del sobrecuidado y alguna cosa que siempre dice Dolto es que los adultos suelen contarle cuentitos sobre lo que sucede cuando alguien se muere, con el cuento, yo me puse el cuento, me puse ahí entre paréntesis, lo de las personas se van al cielo y todo lo demás. Otra vez me vuelvo autorreferencial porque me parece que la experiencia a veces es válida para que uno entienda qué sucede en la cabeza del niño. Lo que para nosotros es una tontería, para ellos es una verdadera tragedia. La muerte de una mascota es una muerte infernal para un chico. Es lo real puesto ahí, se queda casi sin palabras. Y para nosotros capaz es el gato que vamos a reemplazar con otro gato. Así que cuidado con lo que
es la pérdida para el otro. Bueno, con el cuento de Van al Cielo, les cuento así rápidamente. Tomen este ejemplo, es mío como podría ser de cualquier otro. Ante la muerte de mi primer marido, una de mis nenas era chiquitita, una de las, yo tengo 5 hijos, una de las nenas, la más grande de las nenas, la otra era un bebé. Eh, que quedó mientras, bueno, teníamos que ir a hacer el funeral, ir a buscar el cuerpo y todo lo demás, para el velatorio, quedó con con un cuñado mío, que era el hermano de mi marido, ¿no? Y entonces él tenía una casa que estaba terminando de construir, tenía todo abajo el negocio, arriba tenía la casa, pero tenía la parte de la terraza en donde no le había puesto rejas. Mientras yo hacía todo esto, porque murió después de una enfermedad que había llevado 2 meses, así que yo estaba con otras cuestiones y los otros chicos y demás, Paula, que es esta nena que tenía en ese momento 8 años, le pregunta, ¿sí?, a su tío, o sea, al hermano de su papá, a dónde se había ido su papá, ¿sí? Y ellos, ¿qué les contestan? Porque son católicos, yo no soy católica, le contestaron que se había ido al cielo, ¿sí? Que estaba bien y que estaba en el cielo. ¿Qué hizo Paula? Se subió a la terraza y la agarraron justo cuando estaba a punto de saltar de la terraza. Porque ella dijo, si mi papá está bien y está en el cielo, ¿por qué yo no puedo ir ahí? Y se le ocurrió que la mejor manera era tirarse de la terraza porque volaría. Ella pensó que, sí, una criatura. Sí. Cuidado con las cosas que dicen. Por supuesto, imagínense lo que pasó cuando yo llegué y me contaron, y en el medio de lo que significó la devastación para todos mis hijos de que un padre se muriera siendo ellos tan chiquititos, ¿sí? Fue una cosa terrible, pero de todo esto lo que queda como aprendizaje es que los niños necesitan que les hablen de cómo uno viene al mundo, pero también de cómo uno se va de este mundo, ¿sí? Y eso no es una tragedia. Y si los padres no pueden hablar, no digo que se sienten a hablar, pero si no pueden hablar es porque ellos no pueden hablar de su propia muerte, entonces tendrán que ir a trabajar sobre eso. Digo, con esto me parece que más o menos, para no hacer para que no haga yo toda una clasificación de las etapas y demás, me parece que esto más o menos engloba lo que le sucede a un niño cuando pierde al padre o cuando pierde a la madre. La pérdida de la madre puede sustituirse con mayor facilidad. No pasa lo mismo con el padre. Y algunas de estas cosas no trabajadas de la niñez aparecen cuando uno es adulto, con los fantasmas de ser devorado, que por ahí se transforman de adulto en las fobias, ¿sí?, que uno tiene, o si estuvo atravesando la etapa anal, aparecen de adulto como el obsesivo que todo lo quiere controlar, que nadie se le puede escapar de las manos, que el amor es contener al otro, sostenerlo y que no se escape solamente conmigo. Es probable que si hubo un duelo a la edad en que él estaba atravesando o ella estaba atravesando esa etapa, probablemente eso tenga que ver con la relación que tiene con los demás ahora de grande. Lo mismo pasa con quienes atraviesan de adulto toda una sensación de, de vergüenza y de falta me falta algo y todo lo quiero cubrir porque estoy en falta, porque los demás tienen lo que yo no tengo y yo lo quiero tener. Es probable que si hubo un duelo, no necesariamente por esto, pero si hubo un duelo en la etapa fálica, atravesada en la etapa fálica, tenga que ver con esto. Todas estas cosas se pueden trabajar cuando uno es adulto, si no ha podido de niño, que seguramente no ha podido, se pueden trabajar de adulto solo para tener una vida un cachitito más tranquila. Voy a hacer otros más videos, pero todos cortitos de los temas que me faltan.